¿Alguna duda que se me haya surgido ahora en la mente? ¿Nadie que haya quedado con alguna duda? Parece que se acercaron a mí, pero parece que no. Vamos a seguir entonces. El cuarto punto de lo que corresponde a nuestra historia clínica van a ser los antecedentes que tiene el paciente, también conocido como anamnesis remota. ¿Ya? En esta parte de la historia clínica uno va a detallar todos los antecedentes que tiene nuestro paciente. Por ejemplo, antecedentes mórbidos, o sea, enfermedades de nuestro paciente. Vamos a detallar la parte médica, la parte quirúrgica y las hospitalizaciones previas que haya tenido. Es necesario que hablemos de los fármacos que usa el paciente. Ojo que aquí es importante que uno detalle no solamente lo que se le ha indicado, sino que también lo que el paciente consume por su propia cuenta. ¿Ya? Todos los medicamentos que ocupa nuestro paciente. Si es mujer, vamos a hablar también de los antecedentes ginecobstétricos, vamos a hablar de los hábitos que tenga, de sus alergias, de inmunizaciones y también de los antecedentes sociales y familiares. Y vamos a ver un poquitito el desglose de cada uno. Primero, cuando hablemos de antecedentes mórbidos del paciente, es importante que detallemos las patologías que tenga nuestro paciente, idealmente en forma ordenada y lo más detallada posible. Ejemplo, médicos, diabetes mellitus tipo 2, ¿cierto? No solamente estoy hablando de una enfermedad, sino que la estoy clasificando porque hay distintos tipos de diabetes. Hipertensión arterial y artritis reumatoide. En cuanto a los antecedentes quirúrgicos, este paciente tuvo una colecistectomía laparoscópica en el año 2003. Eso quiere decir que le sacaron la vesícula. ¿Ya? Y la laparoscópica es una técnica en que se opera a un paciente por puertos con camaritas, ¿cierto? Y que no es abierta. ¿Ya? Para que lo entiendan un poquito. En cuanto a las hospitalizaciones, tenemos una hospitalización en 1998 por un accidente automovilístico y también que tuvo una fractura costal. Y antecedentes venéreos, al menos este paciente dice que no tiene, ¿ya? Así como uno presenta los antecedentes muertos. En cuanto a los fármacos, es importante que, y siempre apréndanse esto, hay que dar el nombre del fármaco, su presentación, el horario en que lo ocupa el paciente y la vía de administración. Ahora, esto es en el mundo ideal, porque muchas veces los pacientes no tienen idea qué es lo que toman, ¿ya? Entonces ahí uno empieza a pedirle si anda trayendo la lista del consultorio, o si anda con los medicamentos en el bolso, o pacientes hospitalizados si los tienen en el velador, ¿cierto? Y ahí un poquitito uno trata de hacer una recopilación de cuál es la pastillita blanca que se toma en la mitad y cuál es la rosadita que se toma en el almuerzo y en la once, ¿ya? ¿Cómo corresponde? O algunos ejemplos de que ustedes vayan a identificarlo. Por ejemplo, metformina de 850 miligramos, que es un medicamento que ocupamos en paciente diabético, un comprimido al desayuno y al almuerzo vía oral. Eso significa vea. Otro ejemplo, un antihipertensivo, el enalapril de 10 miligramos, que hay de 20, ¿ya? Un comprimido cada 12 horas. ¿Se fijan? El primero lo tenemos asociado a las comidas, el segundo lo tenemos por horario. Y son 2 veces al día. Otro ejemplo, paracetamol de 500 miligramos, aquí ya no es solo un comprimido, sino que son 2, cada 12 horas vía oral. Otro ejemplo, metotrexato, 2,5 miligramos, que es un medicamento que este paciente ficticio ocupa para su artritis reumatoide, ¿ya? Esta es otra indicación. En este caso se ocupan 4 comprimidos semanales, no toma todos los días, sino que toma una sola vez a la semana, cuando el día sábado, ¿ya? Vía oral. Otro ejemplo, ácido fólico de 1 miligramo, porque también existe el de 5, un comprimido al día vía oral. Entonces tenemos varios ejemplos de lo que ocupa nuestro paciente por horario, por relación con alguna comida, ¿cierto? Si son todos los días o si es algún día en especial, si es un comprimido o si es más de un comprimido. Así, en un mundo ideal, es como uno debiera describir los medicamentos que ocupa nuestro paciente. Dígame. ¿Hay alguna suerte de algún límite de medicamentos que le pueda dar a un paciente? Empezando más claro por el daño hepático y bueno. Siempre uno tiene que tener consideraciones y conocer la farmacocinética y farmacodinámica de cada medicamento para saber qué interacciones va a tener con otros medicamentos. ¿Ya? No es extraño que a veces yo he terminado haciendo recetas por 13 medicamentos. ¿Ya? Idealmente eso no debiera suceder, porque mientras más medicamentos, más reacciones adversas tengo, más efectos secundarios, más interacciones y más difícil que el paciente siga el tratamiento como corresponde. Muchas veces pasa que el paciente dice, la verdad es que yo ya me aburrí de tomar tantas pastillas y yo esas 3 no me las tomo. Entonces no es la idea, ¿ya?
Hay que tratar de optimizar el tratamiento que el paciente necesita, idealmente con la menor cantidad de fármacos posible, pero buscando la mayor beneficencia del paciente. Es todo un arte, es difícil. Ojalá siempre estuviéramos con un paciente que ocupa 1 o 2 medicamentos, pero muchas veces se van a encontrar pacientes que nosotros le tenemos un término médico que es paciente polifarmacia, que ocupa muchos medicamentos porque es pluripatológico, o sea, tiene un montón de enfermedades y necesita muchos fármacos. Y ahí vienen las confusiones y que no saben qué toman y la pastillita rosada, la blanca y la celeste. ¿Ya? O sea, esta parte es un poquitito difícil de identificar. Cuando ustedes estén pasando al menos por Parral, igual hay que preguntarle al paciente qué es lo que toma. Pero en los pacientes que están hospitalizados, cada uno tiene su ficha y además está la tabla de indicaciones médicas. Entonces, al menos podrán tener cierta ayuda al mirar y decir, estas cosas toma el paciente, ¿ya? Y ahí tratar de preguntarle un poquitito. Cuando sepan algo más de patologías también, por ejemplo, un paciente que les diga que, este mismo paciente, solo que les diga que es diabético, pero si ustedes le preguntan, él les dice que toma el enalapril. Bueno, ustedes saben que el enalapril no es para la diabetes, ¿ya? Oye, ¿y el enalapril usted lo toma porque tiene la presión alta? Ah, sí, obvio, ¿ya? Entonces ahí muchas veces uno va sacando información tanto de las morbilidades hacia los fármacos como de los fármacos hacia las morbilidades. Con respecto a los antecedentes ginecostéticos, es importante que hablemos siempre de la menarquia y de la menopausia. Corresponde la menarquia a la edad de la primera menstruación y la menopausia a la edad en que cesó la menstruación. También vamos a hablar de las características de las menstruaciones, idealmente hablemos de la duración, de la cantidad, de la frecuencia, y esto es importante que es la FUT, que es la fecha de última menstruación o de última regla, por eso, ¿ya? Obviamente que esto tendrá validez cuando estemos hablando de mujeres jóvenes que todavía están con sus ciclos regulares. Cuando ustedes ya tengan una paciente en menopausia, nunca se les va a acordar que tuvo la última regla el 15 de abril de 1952, no, ¿ya? Pero en pacientes que actualmente están teniendo sus menstruaciones, ahí sí importa la fórmula, ¿ya? La fórmula obstétrica es importante que la describan. Hay muchas, esta no es la única, esta ocupa 3 componentes, hay otras que ocupan hasta 5. Esta es la más utilizada, que es la GPA, ya que corresponde a las gestaciones, partos y abortos. Y les puse un ejemplo, una paciente que se embarazó 3 veces, o sea, G3, tuvo 2 partos, P2 y un aborto, A1, ¿ya? Siempre la P con la A suman a G, que es la cantidad de veces que estuvo embarazada. Hay que hablar también del método anticonceptivo, si es que tiene alguno. También el paciente posmenopáusica pueden obviar este dato porque ya no está teniendo ningún método anticonceptivo activo, ¿ya? Y exámenes importantes, mencionar el Papa Nicolau y la mamografía. No solamente mencionar que se los hizo, sino que cuándo se los hizo y cuál fue el resultado, ¿ya? Obviamente que si una paciente tiene un PAP alterado y tiene una neoplasia intraepitelial grado 2, no van a tener idea de lo que significa eso y ustedes probablemente en primera instancia tampoco van a entender. Pero algo que sí saben las pacientes es si el PAP le salió normal o no. Entonces, Papa Nicolau, por ejemplo, 2018, normal. Mamografía última hace 3 años, normal. O con un nódulo, o está en estudio, se la hizo hace 2 meses porque tenía una alteración, ¿ya? ¿Cuándo? Y alguna relación con respecto a los resultados. En relación a los hábitos, es importante que hablemos del hábito tabáquico, ¿ya? Hay que dejar constancia de la cantidad de cigarros que su paciente fuma al día y cuánto tiempo lleva fumando, porque eso me habla un poquitito de la carga de daño que tiene el paciente. Y en caso de que su paciente haya sido fumador, pero actualmente ya no esté fumando, hay que decir cuándo dejó de fumar, ¿ya? Y vamos a utilizar un índice que es el IPA, índice paquete año, que nos permite un poquitito estimar cuántos cigarros ha fumado un individuo en su vida y cuál es el grado de carga, ¿cierto?, de daño que le va a dar el cigarro para la vida. Y esto se calcula de tal forma. Ustedes van a preguntar el número de cigarros que consume al día, lo van a multiplicar por la cantidad de años que lleva fumando, no la cantidad de años que tiene el paciente ni los años que tenía cuando empezó a fumar. ¿Cuántos años lleva fumando? Y eso lo van a dividir en 20 porque actualmente las cajetillas son de 20. Ahí el 20, ¿ya? Entonces, cigarros que fuma por años que lleva fumando, dividido 20 y eso les va a dar un número. Entonces ustedes van a decir, por ejemplo, tabaquismo activo, IPA 15.
¿Ya? Dígame. ¿Qué puede ser como un fumador social? Se pone tabaquismo, 2 puntos, positivo, ¿cierto? Social. Puede caracterizar también un aproximado de lo que fuma. Que hay pacientes que dicen que fuman solamente el fin de semana, ¿ya? Entonces si se fuma una cajetilla le pondrán 20 cigarros la semana. Ahí como que el IPA no tiene mucho que ver porque no es que fume todos los días, ¿ya? Y se entiende, pero un fumador, que es la gran mayoría que son fumadores diarios, es importante que uno ocupe el IPA. Con respecto al alcohol, también hay que escribir si el paciente consume o no consume alcohol. En este sentido no quiero detallar tanto porque se verá en otra clase más avanzada, pero es importante que ustedes constaten si su paciente consume o no consume alcohol, en el sentido si es un consumo problemático de alcohol o un consumo excesivo, ¿ya? Aquí también se permite que uno ponga alcohol 2 puntos ocasional o alcohol social, ¿ya? Ahí el social a mí personalmente no me gusta tanto porque me he encontrado de repente con pacientes que son muy sociables o pacientes que dicen no con las comidas, pero resulta que come 3 veces al día. Entonces consume una copa de vino al desayuno, almuerzo y once, ¿ya? Entonces hay que tratar de indagar un poquitito más en eso. ¿Por qué importa? Porque el alcohol también produce daño en el cuerpo. Idealmente uno lo que debería tratar de constatar es el tipo de alcohol que consume el paciente, porque no es lo mismo que consuma vino y cerveza a que consuma destilado, ¿ya? El daño para el paciente va a ser distinto. Pero eso importa más cuando vayan a hablar de problemas hepáticos, de insuficiencia hepática y cirrosis, así que no los quiero variar mucho con eso por ahora. Pero sí, en el tabaquismo, que pongan que si fuma o no fuma actualmente, que pongan el IPA y el alcohol, que al menos pretende identificar si bebe alcohol en forma problemática. En cuanto a las drogas, hay que precisar las drogas no prescritas, porque en el fondo los fármacos que uno le da al paciente también son drogas, ¿ya? Pero hay que hablar de lo que nosotros no le estamos prescribiendo al paciente. De repente es medio difícil preguntar eso, los pacientes los niegan. Sobre todo un paciente joven, de repente me ha pasado que yo le pregunto, ¿y usted fuma? Y me contestan, ¿qué cosa? Ya. Se entiende que no solamente fuma tabaco, entonces ahí ustedes pueden engancharse para preguntar primero por el tabaco y después, bueno, ¿qué otras cosas fuman? Recreacional de repente, ya esto también se consagra. En cuanto a los hábitos, también hay que hablar un poquitito de la ingesta hídrica, o sea, cuánto líquido consume nuestro paciente al día en forma regular y el tipo de alimentación. Cuántas comidas tiene al día, de qué están contenidas, ¿cierto? Preguntas por los grupos alimenticios, si es o no es balanceada. Y particularmente si un paciente tiene una patología, pregunten si su alimentación está acorde a eso. Por ejemplo, un paciente diabético, pregúntenle si se cuida con el azúcar o usa endulzantes, ¿cierto? Lo mismo que el paciente hipertenso, pregúntenle por el uso de la sal, ¿ya? Esas son cositas importantes. En cuanto al hábito nutricional y el hábito intestinal, es interesante que ustedes pongan la frecuencia, o sea, cuántas veces el paciente micciona al día y en la noche. Lo mismo que para la defecación, ¿ya? Y si hay alguna cosa interesante o alguna alteración en las características visuales o de la cantidad, también se describe. Con respecto a las alergias, hay distintas alergias que a uno le interesan. Y principalmente las que hay que constatar son las alergias a medicamentos, alergias alimentarias o a algunos componentes de uso habitual, ¿ya? Por ejemplo, paciente alérgico a la penicilina o paciente alérgico al látex, ¿ya? Que dirán, pero ¿qué importa si yo al paciente le voy a dar medicamentos nomás? Pero resulta que al paciente yo quizás lo necesito examinar con guantes y tendré que usar guantes de vinilo en vez de guantes de látex para que el paciente después no me haga un rash generalizado, ¿ya? O el paciente que es alérgico al yodo, tengo que tener cuidado con el medio de contraste. O si a este paciente yo lo voy a operar, tengo que saber que la asepsia no la puedo hacer con yodo, sino que tengo que hacerla con otro agente, idealmente clorexidina. Entonces, todas son cosas que hay que conocer, no solamente la penicilina. En cuanto a las inmunizaciones, hay que considerar que la gran mayoría de quienes nacimos en Chile, ¿ya? Vamos a tener todas las inmunizaciones según el PNI, que es el Programa Nacional de Inmunización. Y eso va a ser casi todos los pacientes que ustedes entrevisten. Quizás algún adulto mayor que por ahí en su infancia le perdió una vacuna, ya, pero es un poco difícil que lo constatemos porque los pacientes obviamente no se acuerdan de cuando le pusieron las vacunas de niño ni cuál fue la que le faltó, ya, pero en general uno asume que todo chileno tiene las vacunas del Programa Nacional de Inmunización. Pero como estamos expuestos a un fenómeno migratorio cada vez mayor,
hay que ser un poquitito más acucioso con respecto al tema de las inmunizaciones. Y es importante que nosotros mencionemos si es que a algún paciente le falta alguna dosis. Ahora que está en boga tanto el tema de los movimientos antivacunas, lamentablemente cuando se encuentren en pediatría y tengan que entrevistar a paciente pediátrico y hablar con los papás, tienen que preguntarle si le han puesto todas las vacunas y constatarlo con el carnet de vacunas, ya, porque eso es súper importante. Y además de la ausencia de algunas dosis, es importante que hablemos de las inmunizaciones extras también que tienen los pacientes. Ahora cada vez más fácil que uno salga de vacaciones, ¿cierto? A otros lados, típico de los paquetes turísticos, iban a Camboriú, y van a Bucios y a un montón de lugares. Entonces preguntemos también por otras vacunas. Por ejemplo, vacunación contra la fiebre amarilla que este paciente se la puso en el año 2017. O paciente adulto mayor crónico, vacunación contra la influenza año 2019. ¿Ya? O paciente sin esquema de PNI completo. Idealmente poner pales de todas las dosis que le faltan. Y aquí les presento nuestro hermoso calendario de vacunación actual. Este es el del año 2019. Tienen que aprenderlo. Todos en algún momento lo aprendemos y lo odiamos, pero hay que saberlo. Este es el esquema de este año. Me parece que en una simulación se lo preguntan. Yo en la parte teórica por ahora no, pero no les aseguro que los talleres no se los pregunten. ¿Ya? Siempre se detalla la edad en que se pone la vacuna, ¿cierto? El tipo de vacuna y contra qué lo protege. Este calendario lo encuentran en internet todos los años. Ustedes el próximo año ponen PNI Chile 2020 y les va a salir el calendario actualizado. La particularidad de este año es que aquí abajo, cuando tengan la diapositiva lo van a ver mejor, ya que ahí súper chiquitito aparece que desde el próximo año la segunda dosis del virus papiloma humano para niños va a ser agregada al calendario. Y si no me equivoco, ayer o antes de ayer salieron las noticias que estaban haciendo la primera vacunación para niños, porque las de niñas que estaban siendo hechas. Entonces, desde el próximo año, esos niños además van a tocar la segunda vacuna. ¿Ya? Aquí está, cuarto básico, papiloma humano, ¿cierto? Primera dosis en niños y niñas. Y desde el próximo año, en quinto básico, eso va a cambiar, porque ahora dice segunda dosis solo en niñas. El próximo año va a ser niños y niñas. En cuanto a los antecedentes sociales y familiares, esta parte es importante y su objetivo es que podamos conocer mejor las condiciones en las que nuestro paciente se desenvuelve, ¿ya? Y hay algunas enfermedades que tienen asociación familiar, entonces no es que estemos preguntando solamente porque nos gusta saber más cosas para llenar la historia, no, porque realmente tenemos un tema importante. Y por un lado vamos a preguntar por lo social de nuestro propio paciente, ¿no? Y por otro lado sus antecedentes familiares. Lo que pertenece propiamente tal al paciente que nosotros deberíamos interesarnos de preguntar son las relaciones filiales. O sea, ¿qué relación tiene con sus familiares cercanos, padre, madre, hermanos, hijos, primos, abuelitos, ¿cierto? ¿Y qué tan bien o qué tan mal se llevan esas relaciones? Preguntar un poquitito por las características de la vivienda, ¿ya? No es lo mismo un paciente que vive en una vivienda de carácter sólido que un paciente que vive en una vivienda de madera con no muy buena aislación, que no cuenta con todas las ventanas porque algunas se le rompieron y estamos en invierno y viene a consultarme con una neumonía. ¿Ya? Quizás ese paciente sea necesario que yo lo deje hospitalizado, porque así me aseguro que al menos por una semana va a estar en un lugar con una temperatura ambiente que está regulada y va a tener su tratamiento como corresponde, en vez de mandarlo de vuelta a la casa con todas esas condiciones adversas y que probablemente su neumonía no ande bien. ¿Ya? Lo mismo el tema de los servicios básicos. Hay algunas patologías que se asocian a esto, sobre todo a pacientes que no tienen acceso a consumo de agua potable o que no tienen alcantarillado y ocupan pozos sépticos. ¿Ya? Entonces esas cosas hay que preguntarlas. Van a preguntar también por condiciones ambientales, cuáles nos interesan, sobre todo la calefacción. No es lo mismo un paciente que se calefacciona con electricidad a que se calefaccione con gas, que son las menos dañinas, a que el otro paciente se calefaccione con una estufa de leña o que tenga un brasero en su pieza. ¿Ya? Lo mismo la presencia de mascotas, sobre todo intradomiciliarias, y esto va en el contexto de pacientes con patologías respiratorias. ¿Ya? Pero no solo eso, de repente pacientes rurales que tienen mascotas que se relacionan con animales de granja y por ahí también puede haber contaminación y de algunos parásitos en particular. Entonces, eso igual hay que preguntar.
Vamos a preguntar también por el nivel educacional del paciente y por su actividad laboral, porque a veces dependiendo de su actividad puede estar expuesto a ciertos riesgos, ¿ya? No es lo mismo que ustedes le pregunten a un paciente y les diga yo trabajo en el campo y ustedes pongan actividad agrícola, ¿no? Que ustedes se den el trabajo a preguntarle y en realidad se den cuenta que este paciente que trabaja en el campo en la época de verano se dedica a poner fertilizantes y pesticidas. Y resulta que estuvo ahí poniéndole pesticidas y hubo más viento del que uno esperaba y al final el paciente terminó esperando todos esos químicos y terminó intoxicado en la urgencia. Entonces no es que trabaja en el campo, ¿ya? Trabaja en el campo, sí, pero ¿haciendo qué? O de repente uno asume lo más fatal de la vida y no, nuestro paciente se envenenó y resulta que trabajaba manejando tractor nomás. Entonces hay que preguntar esas cosas, un poquitito más en el detalle. Algunas creencias específicas que también les conviene de repente preguntar. Puede que no siempre, ¿ya? Pero a veces es necesario que uno haga algunas consultitas por ahí en el tema de cultura o de religión, porque a veces hay ciertas decisiones que uno debe tomar que hay que considerar, ¿cierto? Sobre todo la religión me da cuenta yo. Por ejemplo, lo más conocido son algunos pacientes que son de una religión determinada que no aceptan transfusiones sanguíneas. Y eso es súper importante que nosotros lo detallemos. Porque la transfusión sanguínea es una indicación médica más, es como decir que necesita oxígeno, es como decir necesita insulina, ¿ya? Pero hay pacientes que netamente lo rechazan. Habitualmente sí, y afortunadamente estos pacientes en particular se lo van a decir. No tienen que preguntarle a ustedes. Yo soy testigo de tal cosa, yo por si acaso no me voy a transfundir y vienen con una hemorragia terrible. Entonces uno les explica, mire, lo más indicado para usted sería esto, pero si usted no lo desea, vamos a respetar su derecho, ¿ya? Pero déjenlo constatado, porque si en una de esas no está escrito y el paciente hace una hemorragia y quien estaba de turno no sabía y lo transfundió, problema legal, ¿ya? Y vamos a preguntar también por exposición a algunas situaciones de riesgo, como las actividades sexuales, como algunas enfermedades profesionales y actualmente ya que están súper de moda, las enfermedades del viajero. En cuanto a la familia, nos interesa preguntar por la familia no solamente porque seamos medios copuchentos, ¿ya? Sino que hay algunas enfermedades que tienen asociación familiar, algunas enfermedades que son heredables, ¿ya? Y por eso nosotros vamos a preguntar un poquito de la familia. ¿Qué es lo que nos interesa o qué tiene asociación familiar? Típicamente las enfermedades cardiovasculares. Usted le va a preguntar a su paciente si idealmente sus familiares de primer grado, o sea, padre, madre, hermanos, hijos, tienen alguna enfermedad cardiovascular, o sea, si su familiar o algún familiar es hipertenso, o alguien ha tenido algún infarto al corazón, o alguien ha tenido algún accidente cerebrovascular, ya algunos tipos de cáncer también tienen asociación familiar, el cáncer gástrico, el cáncer de ovario, el cáncer de mama, ya, por ahí hay que preguntar. Enfermedades autoinmunes claramente tienen un componente genético, entonces sí o sí hay que preguntar. Alergias también, típico, la mamá, la abuelita, la prima, la tía, todas eran asmáticas, ¿ya? Pregunten. Lamentablemente muchas veces los trastornos psiquiátricos también tienen cierta asociación familiar, ¿ya? Y si bien no es heredado propiamente tal en los genes, los hábitos y las conductas también dependen de la familia. Entonces, por ejemplo, si ustedes están evaluando un paciente pediátrico, pongámosle 10 años que tiene sobrepeso, y ustedes están preguntándole a la mamá por el tema alimentario, ¿cierto? Y ustedes ven que la mamá también tiene un IMC un poquitito elevado y uno pregunta por el papá, por los hermanitos más grandes, los hermanitos más chicos, resulta que todo el mundo en la casa es obeso, ¿ya? Eso no lo traen heredado, pero lo aprendieron. Y es algo que uno tiene que considerar porque hay que tomar medidas en la familia completa. No sacan nada con poner a dieta al pobre niño de 10 años mientras ve que la hermanita de 9 está comiendo papas fritas. Entonces son cosas que también hay que preguntar. Pasamos a otro punto, que es la revisión por sistemas, que siempre deben hacerla, no siempre escribirla, ¿ya? O sea, uno siempre la efectúa. Y esto corresponde a una instancia que les permite revisar la información que llevan hasta el momento y corroborar de que no hayan pasado nada importante por alto, ¿ya? Incluso, muchas veces, cuando uno empieza a preguntarle al paciente por otros síntomas no relacionados con su enfermedad actual, resulta que lo que me venía a preguntar era esto, pero los otros síntomas son así. Y a veces eso es más importante que el motivo de consulta original. Y a uno como que le obliga a replantear la historia. Y hay que hacer todo el trabajo de nuevo.
¿ya? Pero existe la instancia de que todavía no se revienta. Ojo, que esto no es para repetir los síntomas. O sea, no es que yo conté la historia de un paciente con cefalea, fiebre y tos y abajo vuelvo a poner, y bueno, tenía tos, y tenía fiebre y tenía cefalea, ¿no? Es para poner cosas extras, ¿ya? E idealmente tiene que ser breve. Si no es breve es porque quizás hay muchas cosas de esas que yo debo incorporar en mi historia y no ponerla abajo como otras cosas que tiene mi paciente. Y en general, como su nombre lo dice, se hace una revisión por los grandes sistemas, entonces uno empieza a preguntarle al paciente si ha tenido otros síntomas. Esto es para que ustedes sepan cuáles son las cosas que uno va a preguntar o pudiera preguntar, pero no es que uno vaya preguntándole uno por uno al paciente y le vaya haciendo un tic, ¿ya? Porque muchas veces se van a encontrar que si le empiezan a preguntar, le van a decir que sí a todo, porque le están dando la idea y resulta que sí, pues la otra vez yo tuve fiebre, pero fue hace como 2 meses, pero sí, he tenido fiebre, ¿ya? Entonces, hay que preguntar, pero acuérdense, es dirigir, pero no influenciar. Entonces, por ejemplo, en cuanto a los síntomas generales, uno puede preguntar por fiebre, por alteraciones del peso y del apetito, ¿cierto? Uno puede preguntar por el tránsito intestinal, puede preguntar si mi paciente ha tenido quizás alguna alteración con respecto a los esquemas del sueño, ¿cierto? Si ha tenido sudoración nocturna. En cuanto al sistema respiratorio, podremos preguntar por disnea, que es dificultad respiratoria, por tos, por expectoración, por un dolor torácico llamado puntada de costado, si mi paciente tiene sintomatología de obstrucción bronquial. En el sistema cardiovascular yo puedo preguntar por una dificultad respiratoria pero que tiene relación al esfuerzo físico, por ortopnea, que es la dificultad respiratoria al tomar el decúbito, por la disnea paroxística nocturna, que es una dificultad respiratoria que el paciente lo despierta durante la noche por la dificultad respiratoria, edema de extremidades inferiores o dolor anginoso, ¿cierto? Y ya la van a conocer. En cuanto a las cosas gastrointestinales, uno puede preguntar por el apetito, náuseas, vómitos, dificultad para tragar la comida, sensación de ardor retroesternal, si ha tenido alteraciones del tránsito de tipo de diarrea, o si está constipado, o si ha tenido melena, que es un tipo particular de hallazgo, ¿cierto? Que tiene relación con una hemorragia digestiva. En cuanto al sistema genitourinario, uno pudiera preguntar por dolor o ardor al orinar, ¿cierto? Incontinencia de orina, poliuria, que es el aumento de la frecuencia emisional, poliuria, que es el aumento del volumen de emisión al día, nicturia, que es la emisión durante la noche, hematuria, que es orina con sangre, por alteración del chorro emisional, sobre todo en pacientes hombres de edad avanzada que tiene patología prostática. En cuanto al sistema endocrino, otra vez viene la baja de peso, ¿cierto? Podemos preguntar por intolerancia al frío o al calor en pacientes que uno sospecha hipotiroidismo, hipertiroidismo, si ha tenido algún temblor, si ha tenido cambios en la voz, ¿cierto? Si hay sequedad de piel o del cabello. Y en el sistema neurológico uno puede preguntar por dolor de cabeza, por mareo, descoordinación, parecias que corresponde a un déficit motor, o sea, pierden un poquito la fuerza, o parestesia, que los pacientes, el típico hormigueo, ya cuando uno se duerme la pierna y siente hormiguita, esas son las parestesias. Entonces, todas estas son síntomas que uno puede preguntarle al paciente, pero no va a ir lista por lista, ¿ya? Por ejemplo, si su paciente viene a consultar por alguna patología de origen abdominal, quizás es interesante que le pregunten por el sistema genitourinario, porque quizás ustedes estaban pensando que esta cosa era abdominal del tubo digestivo, pero resulta que no, y que era una patología quizás renal, ¿ya? Entonces, por ahí uno va preguntando. Pero no es que a todos los pacientes le tengan que hacer este checklist completo, así, ultra detallado no, pero tienen que preguntar por otros síntomas. Y si su paciente tiene alguno, lo detallan. No ponen toda esta cosa y le ponen al lado que no, ¿ya? Que a veces caen en eso, va a ser más larga la historia, pero no lo hagan. Y ahora pasamos a la ficha clínica, que es la ficha que tiene cada paciente hospitalizado, cada paciente que está en un consultorio. Y aquí les presento distintos tipos de fichas clínicas. Y esto, aunque no me crean, está ordenado, ¿ya? Esas fichas son pequeñas. Hay fichas que son mucho más grandes. Estas son fichas de papel, ¿cierto? Pero también actualmente existen las fichas electrónicas, que son mucho más fáciles de leer y de interpretar. Pero originalmente nosotros trabajábamos con esto. Y de verdad, chiquillos, ¿qué hice? Nada. Esto está ordenado. Hay pacientes que tienen muchas patologías que llegan con así la ficha cuando les toca control. Y lo peor es que cuando ustedes ven la portada dice tomo 3. ¿Ya? Y no es mentira. Tiene 3 de esos.
Y ese es el tercero, el más reciente. ¿Ya? Ahí, dentro de todo, está más o menos ordenado. Y uno tiene que, el problema de esta es que uno tiene que tratar de interpretar la letra de todos los colegas que venían antes. Entonces, por favor, sigan bonitos ya, para que sea más fácil y que la consulta sea un poco menos tediosa. Como les decía yo, cada paciente hospitalizado tiene una carpeta donde está su historial médico y eso es lo que se llama ficha clínica, ¿ya? En este caso yo me refiero un poco al paciente hospitalizado porque es lo que ustedes van a ver cuando vayan a sus prácticas, pero los pacientes ambulatorios, pacientes de consultorio, por ejemplo, también tienen su ficha clínica. Recordar siempre que es un documento confidencial de propiedad del paciente, pero de uso del personal de salud. ¿Qué diablos quiere decir eso? Que toda la información que está contenida aquí es de propiedad del paciente, es su dueño, pero está custodia, ¿ya? O sea, el paciente no puede llegar un día y decir, oye, yo quiero que me entreguen mi ficha porque me la voy a llevar. Toda la información es del paciente, pero nosotros la administramos, ¿ya? Y no es que el paciente no pueda llegar y pedir su ficha. De hecho, el paciente puede pedir una copia de su ficha, pero hay que hacer ciertos trámites, todo tiene que quedar registrado, que el paciente pidió una copia y por qué motivo pidió la copia, ¿ya? Entonces es algo confidencial porque hay datos que son bastante vergonzosos a veces en las fichas clínicas, pues hay diagnósticos que uno no quiere andar promocionando por la vida, entonces hay que tener mucho cuidado con la ficha clínica y recuerden siempre que todo lo que está escrito ahí puede ser utilizado con fines médicos legales. Entonces de repente si ustedes están tratando a un paciente y tiene mala evolución y el paciente fallece, el juez puede pedir que se le entregue la ficha clínica, ¿ya? Y ahí van a tener acceso a todo lo que ustedes escribieron o no escribieron. Habitualmente la ficha consta, ¿cierto?, de una carpeta y en su portada viene la identificación del paciente, o sea, todos sus datos, un poquitito más de estadística y algún antecedente relevante. No en todas partes es así, al menos acá en el hospital de Talca sí era así, que se le ponían las alergias en la portada, o sea, venía una carpeta con el nombre, el root, el fecha de nacimiento y todas las cosas, y si el paciente tenía alguna alergia particular, ya la ponían en rojo, alergia a penicilina, ¿ya? Cosa de que si mi paciente está hospitalizado y le pasa algo terrible y viene el médico de turno, ¿cierto?, de urgencia, toma la ficha y ya sabe que es alérgico a la penicilina, ¿ya? Algún dato súper relevante que yo tenga que tener acceso rápido a él. Después de la portada vienen 1 millón de hojas que corresponden a las hospitalizaciones y consultas del paciente, idealmente en orden cronológico. Lamentablemente eso no depende de nosotros, porque los médicos no somos los que ordenamos la ficha, sino que es otro personal y a veces se darán cuenta que entre medio de la ficha hay hospitalizaciones más antiguas, después viene una más reciente, después viene una consulta ambulatoria y no es tan inhabitual que las fichas estén desordenadas. Pero idealmente en un mundo maravilloso deberían estar las hospitalizaciones y las consultas ordenaditas por orden cronológico. O sea que si uno va al principio está lo más antiguo del paciente y si uno va al final está lo más reciente. Y después de eso, que son como todos sus antecedentes, viene la parte de la hospitalización actual, donde la primera hoja debiera corresponder al ingreso, ¿ya? Y el ingreso vendría a ser todo lo que les comenté de lo que se hace en la historia clínica. O sea, el motivo de consulta, ¿cierto? Toda la historia ordenadita, el examen físico completo de ingreso, cuáles son sus hipótesis diagnósticas y cuál es el plan que ustedes están proponiendo para este paciente que se va a hospitalizar. Y además de eso, cada día tiene visita de un médico y ahí va a haber una evolución diaria. Entonces, donde uno pone arriba, por ejemplo, medicina, 5.º día de hospitalización. Diagnóstico: hipertensión arterial descompensada, diabetes mellitus tipo 2 descompensada, insuficiencia cardíaca congestiva, y uno pone todos los diagnósticos del paciente. Después del diagnóstico, y del estado físico, o sea, del estado actual del paciente, o sea, mi paciente actualmente está estable o está hemodinámicamente comprometido, ¿cierto? Voy a poner los hallazgos del examen físico del día, si es que tengo algún examen complementario reciente que agregar a la ficha y las indicaciones. Y aparte de esto, que viene en la ficha clínica, hay otra hoja que se llama hoja de enfermería, que es donde uno pone las indicaciones, lo que les van a dar de medicamentos al paciente. Y además vienen, en casi todas las partes igual, vienen los signos vitales, viene la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, una curva de temperatura para saber si el paciente ha tenido o no ha tenido fiebre. Y por atrás, muchas veces las enfermeras o las técnicas escriben
aseo matinal, ¿cierto? Si el paciente ha tenido diuresis, si ha tenido o no ha tenido deposiciones, si el paciente tuvo algún accidente, si se agitó durante la noche, esas cositas las van contando por atrás. Porque como hay habitualmente cambios de turno, uno no le puede preguntar a la enfermera de la noche si le pasó algo, tiene que quedar todo registrado. Y eso sería más o menos lo que corresponde a lo que es elaborar una historia clínica, y para que sepan un poquitito del punto de vista de términos legales también de lo que corresponde a la ficha. Cada hospital tiene una ficha. Y eso es un poco complejo, ¿ya? No es tan inhabitual. Por ejemplo, en Parral, que no tenemos acceso a muchos especialistas, típicamente en Linares van, no sé, al cardiólogo o al broncopulmonar y tiene su ficha en Linares y tiene su ficha en Parral, ¿ya? El tema de la comunicación entre establecimientos de salud es medio complejo. Habitualmente nosotros lo hacemos mediante una hojita que se llama interconsulta, ¿ya? Que no solamente uno la puede ocupar para pedir que evalúen al paciente algún otro especialista, sino que también para mandarle recados al colega de los lados. Entonces, en esa hojita que uno identifica al paciente, pone sus diagnósticos y tiene un espacio para que uno diga, por ejemplo, el especialista, realicé el control cardiovascular del paciente, se encuentra en mal estado, no sé qué, recomiendo cambio de tratamiento a esto y esto. Entonces el paciente después va con la hojita a su otro hospital y la muestra. Y así el médico del otro lado sabe un poquito de lo que están haciendo allá. Pero no pasa así. Y muchas veces hay dificultad el cruce de información, y a veces por otro lado están haciendo algo que uno no sabe, uno no está de acuerdo, y a veces se duplica el tratamiento o se dejan indicaciones que son un poco contrarias unas con la otra, y ahí vienen los conflictos. Por eso sería bueno tener un sistema único donde tuvieran todos estos datos en una nube, ¿cierto? Y en cualquier parte uno lo pudiera ver. Pero ahí tenemos, por ejemplo, el problema de que al menos en Parral se corta la luz y que no hay internet, y que si uno pierde todos sus datos, ¿cómo ayuda al paciente? ¿Ya? Otra parte de lo que es la primera unidad es el glosario elemental, que son los términos que ocupamos nosotros habitualmente y son términos que ustedes deben conocer bien. O sea, estos se lo aprenden de memoria como si fuera el abecedario. Lo que yo les puse acá no son todos los términos que existen en el universo. Los saqué del VOITS de la edición 2017. Me parece que Psicología Médica de Alejandro Boich que tienen ustedes en su programa no es ese, es el del 2010. ¿Ya? Si tienen la oportunidad de ver el del 2017, mejor, porque está un poquitito más actualizado. ¿Ya? Pero aún así, tenía el trabajo de ponerles casi todo el glosario acá. Entonces ahora vamos a ir conversando un poquitito de algunos temas. Existe el término acolia, ¿ya? Que lo ocupamos nosotros para describir deposiciones de color masilla o blanquecino. O sea, no son deposiciones café, sino que son medias amarillas, blanquitas, ¿cierto? Y esto es ocasionado por una disminución del urobilinógeno fecal. Por ahora vengo a decir eso nomás, ¿ya? Yo sé que cuesta aprender cosas que uno todavía no relaciona con otros cuadros, ¿cierto? Pero es necesario que sepan estas terminologías para cuando vayan a redactar historia y después para que lo vayan anexando a todo el otro conocimiento que van a ir agregando este semestre. Acropaquia es una deformación de las falanges distales, ¿ya? Que originalmente cuando crearon este término encontraron que estos deditos se parecían un poquitito a una masa o a un palillo de tambor. También se le dice dedo de palillo de tambor, ¿ya? Normalmente nuestras uñas son así, ¿ya? Hay un pequeño ángulo entre la superficie de la uña y la falange distal que es un poquitito cóncavo, ¿ya? Y un dedo acropáquico es convexo, ¿ya? Es como un dedo gordito, ¿cierto? Y la uña está mucho más encorvada. Algunos, pero no es solamente por fumar. No es solamente por fumar. Amaurosis, nosotros lo utilizamos para hablar de una pérdida de la visión completa o de ceguera. Angina pectoris, pero en realidad no es angina pectoris, ya no lo ocupamos, decimos angina de pecho, ya corresponde a un dolor torácico, pero retroesternal, ya que es variable y habitualmente se presenta cuando el paciente hace un esfuerzo físico, ya es típico de la patología coronaria. O sea, mi paciente tiene las arterias coronarias un poco obstruidas, ¿cierto?
le llega menos flujo al miocardio y cuando yo me esfuerzo, me apuro y hago que el corazón trabaje más, le llega menos flujo y duele. Esa es la fisiopatología, ¿ya? Y típicamente se alivia con el reposo porque le disminuye el gasto metabólico al corazón, ¿cierto? Y disminuye el dolor. Anorexia es el término que ocupamos típicamente para hablar de pérdida de apetito. Cuando es solamente una disminución del apetito, nosotros decimos que es hiporexia, hipo de menos, ¿ya? Anosmia corresponde a la pérdida del olfato. Apnea es una detención transitoria de la respiración. Artralgia serán los dolores en las articulaciones. Algia viene de dolor, ¿ya? Entonces dolor articular. Artritis corresponde a dolor y signos inflamatorios de una articulación. Muchas veces esto lo confunden. Y artrosis es una alteración del cartílago articular y de la región subcondral que suele manifestarse también por dolor y disfunción articular. Pero no es lo mismo, ¿ya? Artritis es inflamación. Aquí les puse unas fotos que cuando las vean en detalle van a ver que no son iguales. Allá tenemos la artritis, ¿ya? Este paciente en particular tiene una artritis reumatoide y si se fijan tiene una deformación de los dedos hacia un arco, como dedo en ráfaga se le dice. Y ahí en la articulación metacarpofalángica están aumentadas de tamaño, están gorditas, ¿ya? Hay edema y además está más enrojecido. Esta es una artritis. Acá tenemos una artrosis, ¿ya? Enfermedad degenerativa típica del adulto mayor, ¿cierto? Que va cambiando la arquitectura un poquitito de las articulaciones, sobre todo hacia distal. Entonces aquí vamos a tener compromiso de las interfalángicas distales, ¿ya? Y si bien están aumentadas de volumen, este aumento de volumen es a expensas de tejido óseo, entonces es gordito, pero es duro porque es hueso, a diferencia de la artritis que está inflamada y es un edema blando, ¿ya? Entonces, mano roja, caliente y deforme hacia proximal, artritis. Mano fría, deforme hacia distal y más indurada, artrosis. Ascitis corresponde a la presencia anormal de líquido dentro de la cavidad peritoneal, ¿ya? Normalmente nosotros dentro de la cavidad abdominal tenemos vísceras y una pequeña cantidad de líquido que hace que el roce sea más amigable entre una víscera y otra. Pero cuando hay una acumulación de ese líquido nosotros le llamamos ascitis. Astenia corresponde a la pérdida de energía normal. Entonces ustedes ya no van a decir que el paciente adulto mayor que tenía neumonía venía decaído, venía con astenia. Bazuqueo, no lo vayan a confundir con bolborismos y por eso igual se los puse juntos, porque el bazuqueo corresponde a ruidos hidroaéreos, generalmente gástricos, pero también pueden ser intestinales, que son provocados por sacudidas manuales de la pared abdominal. En cambio, bolborismos corresponden a los ruidos hidroaéreos intestinales, pero son de aparición espontánea. Se los digo en cristiano. Bolborismos es cuando a ustedes les suena. Ya ustedes comieron y después tienen movimiento intestinal y suena. Y eso no lo puedo ocultar con el fonendo, ¿ya? Bazuqueo corresponde a un paciente que tiene cierta acumulación de líquido, pero también de aire, y uno pone el fonendo sobre su abdomen y uno mueve el abdomen del paciente y suena el líquido que choca contra las paredes. Como que ustedes tomen una botella con la mitad de líquido y el resto de aire y ustedes la ponen de lado y ustedes hacen hacia la botella y el líquido choca contra las paredes. Eso es bazuqueo. Bolborismo es el ruido propio de uno. Broncorrea corresponde a una expectoración, pero que es muy abundante. Caquexia es el término que he utilizado para hablar de un estado avanzado de desnutrición y enflaquecimiento. El ejemplo típico, quise salir un poquitito del típico ejemplo del niñito africano. Ya no solamente vemos caquexia en África, sino que también hay caquexia acá en Chile, ¿ya? Principalmente sí asociado a adulto mayor o paciente que tiene poco soporte social. Cefalea es la forma en que nosotros denominamos el dolor de cabeza. Chayne-Stokes es un patrón respiratorio que es alterado, no es un patrón respiratorio normal, que se caracteriza por una alternancia entre ciclos bastante regulares en realidad, de periodos de hiperapnea, o sea, el paciente va respirando más profundo, va en forma creciente, o sea, esta es la respiración, el paciente empieza a respirar profundo, 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 y después tiene periodos de respiraciones menos amplias, van decreciendo, y después viene un periodo de apnea total. ¿Ya? Eso es un patrón respiratorio no normal, obviamente, nosotros no andamos respirando así por la vida. Cianosis es el término que utilizamos para la coloración azulada tanto de piel y mucosas, ya que está causada principalmente por un aumento de la hemoglobina reducida, o sea,
tiene menos oxígeno. Y eso lo podemos ver a nivel central, pero también a nivel periférico. Y central le vamos a decir cuando tenemos cianosis de los labios o de la lengua, ¿cierto? Y será periférica cuando, esto es típico del invierno cuando hace mucho frío, y nosotros tenemos la punta de los dedos un poco azulada, tanto de las manos como de los pies. Diarrea, ya, o deposiciones líquidas también le dicen, dependen de su tutor, pero corresponde según Deutsch a las deposiciones de consistencia disminuida, o sea, están más blandas, y además habitualmente aumentadas en frecuencia. Y abajo, que ahí no se ve para nada, pero dice diplopía, que corresponde a la forma en que nosotros decimos que alguien ve doble. Disartria corresponde al defecto en la articulación de la palabra, o sea, al paciente le cuesta armar la palabra. No es que esté disfónico, que tenga un problema en la voz, no es que no sepa que esta cosa que hay acá se llama borrador, es que le cuesta decir borrador, habla raro, ¿ya? Típico de pacientes con alguna alteración neurológica. Disfagia corresponde a la dificultad del paso de los alimentos desde la boca hacia el estómago. O sea, al paciente le cuesta tragar, típicamente que se atora. No es que le duela, ¿ya? Es que cuesta que pase el bolo alimenticio. Disnea corresponde a la sensación de dificultad respiratoria. Normalmente uno no le pone atención a que uno respira. Y ahora que les dije, todos van a estar respirando. Pero uno habitualmente no le pone atención a eso. Ya como que uno tampoco le pone atención a la actividad del corazón, pero está ahí constantemente. Cuando uno tiene la conciencia de que es medio difícil respirar, uno le llama disnea, ¿ya? También cuando algún paciente les diga que de frente tiene la sensación de que le falta el aire, ¿ya? También se le dice disnea. Disuria corresponde a la emisión dolorosa, lo que les decía yo hace un rato, que el paciente dice que al orinar tiene, o puede ser picazón o dolor, pero habitualmente es más dolor que otra cosa, ¿ya? Y le duele mientras tiene el acto de orinar. Dolor también tiene una definición, pero bien escueta. De hecho, nosotros vamos a tener una clase de dolor. Pero, según una definición bastante corta y operativa, el dolor corresponde a una experiencia sensorial y emocional que es desagradable y aflictiva de alguna parte del cuerpo, ¿cierto? Debida a una causa o estímulo, tanto interno o externo. Bastante ambigua la definición, ¿ya? Pero en el fondo el paciente se siente incómodo, se siente molesto, puede ser por algo que siente físicamente propiamente tal, o que puede ser emocional, y eso puede estar ocasionado por algo que le pasa a él desde adentro o por algún estímulo externo. Edema corresponde al aumento del componente intersticial del volumen extracelular. O sea, tenemos más líquido habitualmente entre piel y subcutáneo, ¿ya? Y esto que le puse acá es un edema de extremidades inferiores. Esas son las piernas, aquí vienen los tobillos, ¿ya? Y es típico que uno, para verificar la presencia de edema, hace esto. Aparte de que uno vea que las piernas están edematosas, existe el signo de la fobia. Entonces uno toma la pierna del paciente y pone un dedo. Ejerce cierta presión, ¿cierto? Y al retirar el dedo queda marcado. Eso de ahí es el signo de la fobia y se va a mantener ahí durante un buen rato, ¿ya? Eso habla de aumento del contenido del volumen extracelular. Efelides es el sinónimo de las pecas. Enoftalmo corresponde a un hundimiento del globo ocular dentro de la cuenca, y ahí le puse una foto, ¿ya? Que como que el ojito se ve un poco más hundido, y eso puede ser unilateral, solamente en un ojo, o en los dos. Epífora corresponde al lagrimeo excesivo. Epistaxis corresponde a una hemorragia que procede de los vasos sanguíneos que están en la nariz, ¿ya? De repente es súper necesario que uno diferencie este sangrado de un sangrado bronquial, que muchas veces el paciente puede tener macroscópicamente la salida de sangre por la nariz, pero la epistaxis se origina en los vasos sanguíneos de la nariz. Equimosis corresponde a una mancha de extensión variable que es debida a una extravasación sanguínea por algún trauma. En cristiano, equimosis es el moretón, ¿ya? La mancha morada que uno tiene, que no es lo mismo que hematoma, ¿ya? Equimosis es solamente la mancha, ¿ya? Hematoma habla de una lesión con volumen, o sea, hematoma es el chichón, el huevito, ¿ya? Equimosis es el moretón plano, hematoma el huevito. ¿Cómo duele? Sí, depende. Hay veces que los pacientes tienen equimosis que es, por ejemplo, por alguna alteración primaria de la coagulación, y hacen equimosis casi espontánea y no les duele. Pero los hematomas, aún no he visto ninguno que no lo duele.
corresponde a una lesión congestiva difusa o enrojecimiento. Cuando típico que uno se torce un tobillo, ¿cierto? Y se pone el tobillo aparte de gordito, edematoso, ¿cierto? Y doloroso, se pone rojo. Eso rojo es eritema, ¿ya? También le podemos llamar eritema a las quemaduras solares, la piel está súper roja, ¿cierto? O, por ejemplo, cuando uno tiene una picadura de insecto y también se pone súper rojito, eritema. Las manos que les mostré de la paciente con artritis también pudiera tener eritema si es que la piel, aparte de estar gordita, ¿cierto?, está roja. Todo lo rojo, enrojecimiento de piel, eritema. Exoftalmo, a diferencia de lo que les mostré recién, corresponde a la protrusión ahora del globo ocular, ¿ya? Y al igual que el enoftalmo, puede ser solamente de un ojito o de los dos, uno bilateral. Expectoración corresponde al término médico que nosotros utilizamos para hablar de la eliminación de secreciones bronquiales por la tos. O sea, cuando el paciente te dice que tose con flema, ¿ya?, el paciente expectora. Fotofobia corresponde a un síntoma que nos refiere al paciente que es molestia ocasionada por la luz. Muy habitual en pacientes migrañosos. Si es que alguien por ahí alguna vez ha tenido una migraña, la conocerá, ya que a uno le molesta la luz, que es la fotofobia. Si a uno le molesta el ruido, será la fonofobia, ¿ya? Ginecomastia hace relación al aumento del tamaño de la mama, no solamente de hombres, ya también de mujeres, pero habla de un aumento patológico en el tamaño de las mamas. Gingivorragia hace relación a ragia, una hemorragia o sangrado de las encías. Halitosis es el término médico que nosotros ocupamos para hablar del aliento de mal olor. Hematemesis, emesis es vómito. Y hemato obviamente viene de la sangre, entonces corresponderá a vómitos de sangre o vómitos con un gran contenido de sangre. Hematuria, otra vez sangre, ¿cierto? Corresponde a la presencia de sangre en la orina. Y esta puede ser microscópica o macroscópica. O sea, yo puedo ver que la orina está roja, o yo puedo ver que la orina tiene un color amarillo común y corriente, pero en un examen de laboratorio me dice que hay presencia de sangre. ¿Ya? A eso se relaciona. Hemoptisis corresponde a un sangrado de sangre roja, fresca y espumosa que viene del árbol bronquial respiratorio. O sea, el paciente tose y tose con sangre. Y es expulsada mediante la tos, ¿ya? A veces es un poco difícil diferenciar en un paciente que viene con un sangrado de una cantidad importante, pero hay que intentar diferenciar si el paciente tiene hematemesis, o sea, está vomitando sangre que viene del tracto digestivo, o está tosiendo sangre, o está teniendo una epistaxis, por ejemplo, que se está tragando la sangre y después la vomita. Ahí es un poco difícil, pero esos son los términos que por ahora quiero que aprendan. Hipermenorrea corresponde a una menstruación que es abundante, pero en cantidad, ¿ya? Por otro lado, hiperpnea, que era lo que le explicaba antes con el chain stop, corresponde a un aumento en la amplitud de la respiración. O sea, el paciente respira más profundo. Hipotonía corresponde a una disminución del tono muscular, ¿ya? Hipoxemia, una disminución o déficit, ¿cierto?, en la oxigenación de la sangre arterial. Hipoxia, a diferencia, es una disminución o un déficit de oxígeno, pero en los tejidos, ¿ya? Isquemia corresponde a un déficit o ausencia de perfusión de sangre arterial, ¿ya? Son términos similares, pero no son lo mismo. Hipoxemia es cuando hay poca sangre, o sea, poco oxígeno en la sangre. Hipoxia es cuando, resultado de eso, yo tengo un tejido con poco oxígeno. E isquemia es cuando la irrigación es escasa. Lientería es un tipo especial de deposiciones, habitualmente de consistencia diarreica, y son bastante desagregadas y se caracteriza por tener restos alimenticios reconocibles. Ya, o sea, dentro de las deposiciones uno se encuentra con pedazos de alimento no completamente digeridos. Lumbago corresponde a un dolor en la región lumbar. Eso dice Boich, ¿ya? No es tan cierto. Lumbalgia es dolor en la región lumbar. Lumbago es el diagnóstico que yo le hago a mi paciente que tiene lumbalgia. Son similares, pero al menos Boich dice eso. Melena es un tipo especial de deposiciones que es un poco difícil de explicarlo hasta que uno lo vive y lo ve, ¿ya?
Pero la melena corresponde a unas deposiciones de aspecto de alquitrán, son deposiciones oscuras, a veces negras, a veces con un poco de tinte medio verde o medio café, ¿ya? Que habitualmente se deben a una hemorragia digestiva alta, o sea, es sangre digerida que el paciente tiene como deposiciones. Y aparte de esto que uno ve, sus características, estas deposiciones son muy adherentes al continente, ¿cierto? Que son deposiciones que cuesta que se vayan. Y además tienen un olor muy malo y es característico. Entonces, cuando hay un paciente con melena en el servicio, todo el mundo se entera de que hay un paciente con melena. Menarquia corresponde, como ya les había dicho, a la primera menstruación. Metrorragia corresponde a un sangrado genital, pero fuera de los periodos menstruales. ¿Ya? Porque hace poquito les hablé de otra terminología en relación a los periodos menstruales. Midriasis y miosis, los dos hacen referencia a la pupila. Midriasis es la pupila dilatada, o sea, la parte negra del ojo que está muy grande. Y miosis corresponde a la pupila contraída. Ahí no se alcanza a ver, pero esa pupila está muy chiquitita. No les puse acá, pero hay otro término que es miasis, con A en vez de O. ¿Ya? Afortunadamente eso no lo vemos mucho y corresponde a una infección en la cual hubo moscas que pusieron sus huevos en un tejido vital, ¿cierto? Y después proliferan los gusanos. ¿Ya? Es miasis. Pero no lo van a ver afortunadamente. Náuseas corresponde a la sensación desagradable que viene antes del vómito. Neuralgia es un tipo de dolor particular, ¿cierto? Habitualmente es paroxístico recurrente. Eso quiere decir que viene como en ataques, ¿ya? Generalmente es muy intenso y su característica es que sigue el trayecto de alguno de los nervios periféricos. Nicturia, vamos a utilizar este término cuando tengamos un aumento del volumen urinario durante el reposo nocturno. Habitualmente uno no se levanta en la noche a orinar. Habitualmente, ¿ya? Ahora, si uno durante el día ha consumido más líquido, quizás puede que sí, 1 o 2 noches, pero no en forma habitual, ¿ya? Hablamos de nicturia cuando es típico que el paciente no refiere y que toda la noche se levanta al baño 2 o 3 veces. Odinofagia corresponde a la deglución dolorosa, ¿ya? Que no es lo mismo que disfagia que les había dicho antes, que es la dificultad, ¿ya? Odinofagia es dolor. Oliguria es un término también relacionado con el tema miccional y corresponde a la disminución de la diuresis estimada en menos de 500 ml al día. Ortopnea es un tipo especial de disnea de decúbito, ¿ya? El paciente tiene dificultad para respirar, o sea, le falta el aire, pero desaparece cuando yo lo siento o lo paro, ¿ya? Este pacientito tiene una ortopnea porque si yo lo recuesto, tiene falta de aire, y si yo lo siento, se siente mucho mejor, ¿ya? Esa es la ortopnea. ¿Cómo lo vamos a preguntar? En un paciente le preguntan cómo duerme en la noche. ¿Usted duerme planito, acostado así, o ocupa muchas almohadas? No, yo duermo medio sentado. ¿Y por qué? Porque si yo me saco las almohadas no puedo respirar. Esa es la ortopnea. Muchas causas. Habitualmente lo que van a encontrar ustedes es que sean de causa cardíaca. Es típico de pacientes con insuficiencia cardíaca que al ponerse en decúbito tienen una redistribución de volumen y se congestionan los pulmones. Entonces al levantarlo, todo el líquido va hacia abajo, aire hacia arriba, ¿cierto? Respiran más. Las palpitaciones corresponden a la percepción del latido cardíaco, que si bien siempre está ahí, no siempre lo sentimos, ¿ya? Viene un poquito de la mano de la taquicardia, pero la taquicardia solamente hace relación a que es un latido más frecuente, ¿ya? No siempre uno lo siente. Las palpitaciones son la percepción, ¿cierto?, de que el corazón está trabajando más. Parálisis hace referencia a la pérdida del movimiento voluntario. El paciente tiene una extremidad paralizada, no la puede mover para nada. A diferencia de paresia, que sale ahí abajo, que es un grado menor que la parálisis. O sea, el paciente puede mover, por ejemplo, la extremidad, pero menos, ¿ya? No solamente de extremidades, también de otros segmentos. Muy conocida la parálisis facial, ¿ya? Que los pacientes no pueden mover totalmente un lado de la cara, pero muchas veces en su evolución tampoco van recuperando la movilidad y ahí le llamaremos paresia. Petequias corresponden a las manchas o lesiones puntiformes ocasionadas por extravasación sanguínea y las podemos ver en piel como en mucosas. Ya acá, el año pasado tampoco salía en esta foto, pero cuando tengan ustedes la diapositiva ahí se va a ver mejor. Ya es súper fácil de evaluar ahí en la piel, que son puntitos rojos, ¿cierto? Y acá tenemos una faringe con petequias, que ahí al fondo también hay un montón de puntitos rojos.
Pirosis corresponde a una sensación de ardor, que habitualmente los pacientes lo refieren como un ardor retroesternal, y eso fue causado por un ascenso de los jugos gástricos. Entonces la acidez que está en el estómago asciende por el esófago y el paciente siente como que le quema retroesternal. Iuria. Iuria corresponde a la presencia de pus en la orina, y eso puede ser visto macroscópicamente también, o podemos encontrarlo en un examen de laboratorio. Olaquiuria corresponde a un aumento en la frecuencia miccional, ¿ya? O sea, el paciente orina más veces durante el día. Y esto habitualmente viene de la mano de que son de pequeña cantidad. Típico de las infecciones urinarias. Si alguien alguna vez ha tenido la mala suerte de tener una cistitis, sabrá que uno va corriendo al baño cada rato a hacer de poquitito, ¿ya? Eso es la poliquiuria. Polidipsia corresponde al aumento de la ingestión de agua. Típico de encontrar en pacientes diabéticos no compensados o a quienes no se les ha hecho el diagnóstico. Polifagia corresponde al aumento de la ingestión de alimentos. El paciente tiene la necesidad de comer más. Poliuria es el aumento en el volumen miccional, ¿ya? La poliaquiuria habitualmente son cantidad de veces. O sea, uno va mucho al baño en el día, muchas veces. Poliuria no necesariamente que uno vaya más cantidad de veces, es que uno en volumen orina más, ¿ya? Y eso está cuantificado en más de 2 litros por día. Prurito es la forma que tenemos nosotros para hablar de la picazón, que habitualmente puede afectar tanto a piel como a mucosas. Tosis palpebral, tosis en realidad siempre significa caída, pero lo que más utilizamos es la tosis palpebral, que es la caída del párpado superior, ¿ya? Ahí tenemos un párpado caído, ¿ya? Quemosis es algo difícil de ver en clínica, probablemente no se lo encuentren, al menos no este año, y corresponde al edema de la conjuntiva vulvar. Tampoco se ve muy bien cuando uno lo mira de acá, pero créanme que en la diapositiva se nota, este ojo, aparte de estar rojo, esa parte de la conjuntiva está edematosa, está gordita, ¿ya? El ojo debiera ser lisito, pero ahí no, la parte de la conjuntiva está edematosa. Rectorragia corresponde a la eliminación de sangre habitualmente fresca por el ano. Cianorrea corresponde a un aumento de la secreción salival. Entonces, cuando un paciente le diga que está salivando mucho, usted no le va a poner que está pausando, sino que el paciente tiene cianorrea, ¿ya? Sibilancias corresponden a los ruidos bronquiales agudos como silbidos, más que a veces uno lo escucha a distancia, ¿ya? Pero habitualmente esta palabra no la va a ocupar cuando haga el examen físico pulmonar y ustedes oculten a su paciente, suena como un silbido dentro del pecho. Si alguno por aquí es asmático y ha tenido una crisis asmática, sabrá que eso se escucha a veces hasta a distancia. O sea, uno escucha al asmático pasando por el pasillo y va a pasar, ¿ya? Síncope, esta es una definición importante, corresponde a la pérdida brusca y transitoria de conciencia y del tono postural, con recuperación total, ¿ya? O sea, el paciente está bien, de repente tuvo compromiso de conciencia, se cayó al suelo, perdió el tono postural y en pocos segundos despierta totalmente con todas sus facultades. Es que cuando yo digo síncope vagal es porque yo le estoy dando una causa. Es un síncope. Pero cuando yo haga el estudio del síncope, sabré también yo que la mayoría de los síncopes son vagales, también llamados hipotimia. Entonces, que se dan por un aumento del tono vagal en ese momento, ¿ya? También existen síncopes neurogénicos, existen síncopes cardiogénicos y va todo eso en el tema del estudio del síncope. Pero al menos esa definición la tienen que conocer. Por ahí hay otra pregunta. ¿No? Solo estaban contentos riendo. Taquipnea corresponde, siempre taqui es un aumento, ¿ya? Taquipnea corresponde a un aumento de la frecuencia respiratoria y eso va a estar dado cuando son mayor a 20 respiraciones por minuto. Telangiectasia corresponde a las dilataciones permanentes de los capilares superficiales de la piel, y ahí les puse una fotito, ¿ya? Hay vasos sanguíneos que están patológicamente dilatados y eso es permanente. Eso no se va, ya siempre está así. Tos corresponde a una expulsión súbita, ruidosa, habitualmente y más o menos repetida e intensa de aire desde los pulmones. Todos alguna vez han tenido tos, ¿okay? Varices, se las quise poner aquí en la fotito al lado de las telangiectasias, son venas superficiales. Las superficiales quiere decir que están cerca de la piel,
que están dilatadas, habitualmente son tortuosas y tienen aspecto de rosario, o sea, una parte más delgada, más gruesa, delgada, gruesa, delgada. Y esas son las típicas varices que uno ha visto habitualmente en las extremidades inferiores, ¿ya? Tampoco desaparecen, pero cuando el paciente toma el decúbito o eleva las piernas, disminuye el volumen, pero siempre están dilatadas esas venas. Vértigo corresponde a una sensación brusca de rotación, ¿ya? Sea del cuerpo o del ambiente que rodea al paciente. Es un tipo de mareo, ¿ya? Pero lo que lo caracteriza es la sensación rotatoria. Si no hay rotación, no es vértigo, ¿ya? Es mareo. Vómica es una palabra que afortunadamente lo usamos poco, porque la vemos poco, que es una expulsión brusca por medio de la tos de una gran cantidad de líquido desde los bronquios, ¿ya? Cuando uno más se encuentra con vómica es con pacientes que tienen hidatidosis, que es una enfermedad parasitaria. Si hay alguien del campo aquí o no, por casualidad, alguien que viva más rural, todo de ciudad. En los sectores rurales la gente conoce la enfermedad de las bolsitas de agua. ¿Qué son las bolsitas de agua? Hay un parásito que es la hidratida, que forma una cápsula por fuera, que es una membrana, y dentro va flotando el parásito y empieza a producir una cantidad de líquido. Y eso uno lo puede adquirir por comer habitualmente carnes que estén con un proceso incompleto de cocción. Y esos quistes se van a instalar en distintas partes del cuerpo, ¿ya? Habitualmente se instalan en el hígado o a nivel pulmonar, también pueden instalarse a nivel cerebral, pero son muchos quistes, o sea, ustedes ven a este tipo de pacientes que tienen muchos quistes en los pulmones. Y a veces tienen la mala suerte de que uno de esos quistes está cerca de un bronquio. Y si ese quiste se rompe, todo ese líquido en forma súbita y muy rápida pasa directo al bronquio y el paciente termina como tosiendo esta gran cantidad de líquido y esta expectoración. Y aparte de botar líquido, muchas veces botan la capa externa de la membrana, ¿ya? Que a veces la gente dice que botan como ollejos de uva. O sea, aparte de tener esta salida de gran cantidad de líquido, botan como estos pedacitos de membrana. ¿Por qué la gente los conoce en los campos? Porque cuando tienen animales, sobre todo bovinos o vacunos, y los llevan al matadero para vender la carne, cuando están procesando, ven que el animal adentro tiene las bolsitas de agua. Y muchas veces pasa que las vísceras de este animal, que no se venden, ¿cierto?, se las dan a la mascota perrito. Y el perrito después tiene deposiciones al lado de las hortalizas del campo y uno se come la hortaliza si no la lavó bien. Dimos el ciclo completo del bicho. ¿Ya? Por eso en el campo lo conocemos más. Y finalmente, vómito corresponde a la expulsión brusca por la boca de material que originalmente estaba contenido en el estómago, ¿ya? Existen muchos más términos médicos que con el tiempo van a ir conociendo, pero al menos para que lleguemos bien a la práctica, todos estos que yo les he mencionado acá tienen que conocerlos, ¿ya? ¿Alguna duda de lo que hemos conversado hoy? Sí, totalmente. Totalmente. Muchas veces son solamente términos para describirlo y otras veces son términos que dan cuenta de algún diagnóstico. Ejemplo, muy puntual. Cuando uno tiene sangre entre los pulmones y la caja torácica, ¿cierto? O sea, un sangrado, nosotros le llamamos hemotórax, sangre en el tórax. Cuando uno tiene aire entre el pulmón y la caja torácica, que normalmente no es así porque están juntitos, ¿cierto?, las flemas, se llama neumotórax. Y si yo tengo la mala suerte de tener un traumatismo y tener una fractura costal y aparte de tener sangre tengo aire, yo le llamo neumotórax. Sangre, aire, ya ahí uno va un poquitito jugando con los sufijos, los prefijos y todas esas cosas, ¿ya? Pero al menos esto es uno de los importante para que ustedes conozcan. Toda la información de la que yo les hablé ahora es claramente un poco de la práctica clínica y uno que conoce cosas, pero la parte formal, ¿cierto?, fue extraída del libro de semiología médica de Alejandro Goich. Yo particularmente ocupé la edición del 2017, me parece que en su programa, como les decía yo, está incorporada la versión del 2010. No es que haya grandes cambios, porque si ustedes piensan, lo que yo les expliqué ahora es como nosotros hacemos la medicina hoy, pero como lo hacían hace 5 años, como lo hacía hace 20 años. ¿Ya? Entonces más o menos la semiología siempre va a ser similar.
También hay que considerar, y que les va a servir a ustedes harto para estudiar también, el libro de semiología médica de Argente, también es un súper buen libro, también está en español. Y también, si tienen tiempo y son más informáticos, busquen el manual de semiología de la PUC online. Es un manual súper grande, pero porque tiene el beta muy grande. Ya, no se asusten. También es súper útil. Y aquí les puse 4 temas que son bibliografía obligatoria. Eso quiere decir que va a ser incorporada en su programa número 1. ¿Ya? Yo me dediqué un poquitito más a conversarles de la parte médica y de la parte práctica, pero hay cosas que nosotros tenemos que considerar siempre cuando tenemos una relación con un paciente o con otra persona, pacientes, familiares, ¿cierto? Y es que hay que tomar en cuenta y conocer un poquitito de lo que se trata la relación médico-paciente, ¿ya? De cómo nosotros establecemos relaciones con el paciente, y quiero que sepan un poco también cómo ha ido variando eso desde la época antigua. Se imaginarán que antes el médico era un ente que era mucho más autoritario, ¿cierto? Lo que el médico decía era ley, y entonces la gente iba, por favor, doctorcita, ayúdeme, y le hacían caso a todo lo que uno decía, versus ahora que cuando alguien llega a la consulta dice, yo vengo porque tengo este problema, pero yo primero busqué en Google y tengo esto, y estoy segura que este es mi diagnóstico y quiero que usted me haga este examen, ¿ya? Ha ido variando mucho la relación médico-paciente desde la época antigua hasta ahora, y eso es algo que tienen que conocer. Lamentablemente también se ha ido mercantilizando mucho, y más lamentable quizás, se ha ido legalizando mucho, y todo lo que nosotros hacemos tenemos que hacerlo también teniendo el cuidado de que, como les dije en un momento, todo lo que está escrito, lo que decimos o lo que hacemos y no hacemos puede ser usado a nuestra contra. Entonces hay que ser bien ordenaditos en ese sentido, y todo eso está contenido en estos 4 artículos que les dejé yo, ¿ya? Habla un poquitito de la relación médico-paciente, un poquitito de los principios en salud, ¿cierto? De cómo nosotros tenemos que privilegiar algún principio sobre el otro mientras nos desempeñamos en esta labor tan bonita, ¿ya? Pero también a veces un poco amarga. Son artículos que yo se los voy a pasar, ya no se estresen en eso. Los 2 primeros son 2 artículos que escribió Juan Pablo Beca, van un poquitito en el mismo sentido. Uno lo escribió en el 2015 y otro lo escribió en el 2018, que viene a ser un poquitito la continuación uno de otro. Ya son artículos bastante cortitos, muy interesantes con respecto a la relación médico-paciente en el siglo XXI. Otro artículo que también es fácil de leer es este de acá, que les dejé, de relación médico-paciente, de Celedón, que se publicó en la revista Cirugía de Cabeza y Cuello. Y finalmente este último que está aquí abajo es un poquitito más complejo, un poquitito más extenso, es publicado en un archivo de la Pontificia Universidad Católica. Se imaginarán ustedes que todo texto que es producido por una entidad católica tiene de repente un poquitito más del tema ético, moral y un poquitito más avanzado que la parte más científica. Quizás estos 3 de arriba son un poco más neutros, el de aquí abajo es un poquitito más denso en ese sentido. Pero, para evitarles malos ratos, lo que a mí me interesa es que lean de la página 5 a la 9. Ya, si quieren leerlo todo, mejor. Pero al principio es un poco más denso. Lo que yo quiero que vean ustedes es más que nada los tipos de modelos de relación médico-paciente que están entre las páginas 5 y 9. ¿Ya? ¿Hay algún delegado de curso? ¿Alguien a quien pasarle las clases? ¿O prefiere